Esta es un área sensible, porque la CIA te enseña todas las habilidades que necesitas para atraer a alguien del sexo opuesto o del mismo sexo, y te enseñan todas las habilidades que necesitas para saber cómo seducir, lo que realmente significa atraer a alguien sexualmente. También te enseñan todas las habilidades que necesitas para hacer eso. Sin embargo, no participamos en operaciones donde el objetivo final es algún tipo de encuentro sexual, pues porque la CIA es un servicio occidental, es un servicio de inteligencia estadounidense y todos los que forman parte de la CIA, cada oficial dentro de la CIA, es un ciudadano estadounidense. Y esos ciudadanos estadounidenses tienen sus derechos americanos. Y existe una protección en los derechos estadounidenses que impide que te involucres en explotación sexual en nombre de tu empleador, especialmente si tu empleador es el gobierno federal. Así que podrías saber cómo seducir y atraer a la gente, pero nunca te pedirán que tengas relaciones sexuales con alguien. Así que, dependiendo de la operación, podrías elegir ser atractivo para que te presten atención, pero nunca te obligarían a tener un encuentro sexual. A menudo, lo que hacemos es involucrarnos con alguien que sabemos que se siente atraído por nosotros, pero luego, cuando se trata del sexo en sí, distraemos o redirigimos a esa persona hacia algún otro objetivo sexual, ¿verdad? Por ejemplo, puedo estar trabajando con un objetivo gay que sé que se siente atraído por mí. No voy a tener relaciones sexuales con mi objetivo gay. Lo que sí podría hacer, sin embargo, es contratar a un prostituto que sí tenga relaciones sexuales con mi objetivo gay. Y puedo seleccionar a ese prostituto y pagarle por sus servicios utilizando dólares estadounidenses. Y puedo asegurarme de conocer a ese prostituto, y tanto personal como físicamente, porque sé exactamente a qué se siente atraído mi objetivo. Pero ahora obtengo todos los beneficios de controlar esta relación sin los compromisos de involucrarme físicamente en sus aspectos sexuales. ¿Tiene sentido? Eso tiene muchísimo sentido. Eso es sumamente interesante. Y ahora tengo muchísima curiosidad. ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Cómo te entrenan para volverte una persona atractiva o seductora? ¿Cuáles son algunos consejos o trucos? Mucho de lo que la CIA nos enseña, Francesca, es lo que tú enseñas a tus seguidores, si puedes creerlo, ¿verdad? ¿Sí? Nos enseñan lenguaje corporal, nos enseñan microexpresiones, nos enseñan dinámicas físicas y nos enseñan claves de comunicación no verbal y verbal, cosas que desencadenan una respuesta predecible en la psicología del cerebro humano, porque todos los seres humanos tienen algo en común, la forma en que su cerebro está diseñado. El color de piel puede ser diferente. Los acentos pueden ser diferentes. El idioma puede ser diferente, pero el cerebro sigue funcionando de la misma manera. Las funciones cognitivas del cerebro son las mismas. A veces son de procesamiento de orden superior, a veces de procesamiento de orden inferior. Solo en un cerebro no neurotípico, por ejemplo, autista o con algún tipo de retraso o lo que sea, se pierde la capacidad de predecir los resultados de ciertas entradas conductuales. Así que ya sea que estés hablando con un hombre senegalés que no posee ningún tipo de educación, o con un ciudadano británico muy bien instruido, aún puedes desencadenar los mismos comportamientos si utilizas ciertas señales verbales y no verbales. Series 2, ¿puedes darme algunos ejemplos de señales verbales o no verbales, por favor? Eh, Estás usando uno ahora mismo. Una sonrisa es una señal no verbal muy poderosa, que es reconocida internacionalmente como un comportamiento cálido y abierto. De forma similar, cruzar los brazos es lo contrario a una sonrisa, ¿verdad? Esto representa una forma muy cerrada del lenguaje corporal. En cualquier parte del mundo, si cruzas los brazos, la señal no verbal que estás enviando es una señal defensiva, ¿verdad? Sí. Inclinarse hacia alguien, abrir el pecho y acercarse a alguien, eso es una señal de energía. Ahora, esa energía puede comunicarse de diferentes maneras. Por eso a veces la gente asocia la energía y el poder como si fueran lo mismo. Así que lo llamarán un movimiento de poder, inclinarse hacia alguien. Pero de hecho lo que estás haciendo es un movimiento energético. Estás aplicando energía a la situación. Y si sabes cómo predecir la respuesta de tu objetivo, a veces responderán trayéndote más energía. Eso es lo que pasa en una relación romántica. Me acerco a alguien que se siente atraído por mí. ¿Y qué hacen ellos? Se acercan a mí. Pero si es una situación amenazante o como un jefe y un compañero de trabajo, podrías acercarte a alguien que luego se aleja porque es más un conflicto o una amenaza. Mencionaste la palabra poder hace un momento y me gustaría mucho preguntarte al respecto. ¿Cómo crees que una persona puede proyectar poder en una interacción?
Hay varias cosas que hay que entender sobre el poder, ¿verdad? El poder es medible. El poder es algo real. No es solo una cuestión mental. Es una realidad muy tangible. Y el centro de poder del cuerpo humano es el pecho. Ahí es donde está tu corazón. Ahí es donde están tus pulmones. Ahí es donde se encuentra la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Todas esas cosas. Si las llamaras de otra manera, si las sacaras del cuerpo humano y las pusieras en tu propia casa, ¿verdad? ¿Cuál sería la fuente principal de energía en el hogar? Bueno, es el lugar por donde la electricidad entra a la casa, el disyuntor central. ¿Cuál es el centro para el agua caliente que tienes en tu casa? El calentador de agua. ¿Cuál es el centro para la conversión real de energía en una fuente de alimento? Está en la cocina, donde hay una estufa, un microondas y un horno, ¿verdad? Así que hay ciertas partes del cuerpo que son centros de energía, igual que hay ciertas partes de la casa que son centros de energía. Resulta que en el cuerpo humano, la mayoría de nuestros centros existen en nuestro pecho y en realidad nuestro centro abdominal superior, donde están el estómago y las enzimas digestivas. Así que, cuando deseas proyectar una imagen de poder, en realidad no se trata de nada más que de presentar el centro de energía en tu propio cuerpo. Y esto lo puedes conseguir con algo tan sencillo como tu postura corporal. Simplemente elevando los hombros hacia arriba y hacia atrás, y posicionando tu pecho de forma centrada hacia adelante. Puedes hacer eso desde una posición sentada. Puedes hacerlo incluso desde una posición sentada y reclinada. Aún puedes abrir tu pecho y proyectar ese centro de poder. Esto es lo que es tan frustrante, Francesca. Tenemos un término en Estados Unidos llamado jocks. No sé si conoces el término jocks. Sí, ya lo tengo. Una de las cosas que todos recordamos odiar de los deportistas en la preparatoria y la universidad es que se sentaban reclinados en sus sillas, engreídos, con el pecho bien abierto. Esa era la jugada de poder. Eso era lo que nos enfurecía tanto. La cuestión es que no sabíamos eso en la universidad y la preparatoria. Simplemente pensábamos que había algo en ellos. Lo que nos molestaba era que ellos proyectaban su poder en la sala, mientras el resto de nosotros nos inclinábamos hacia adelante, con los hombros sobre el escritorio, o sentados, con los brazos cruzados, ocultando nuestro poder, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando ves a mujeres, especialmente a mujeres influencers, hablar de demostrar poder como mujer. Normalmente te dicen que tienes que abrir el pecho de alguna manera, levantar los brazos por encima de la cabeza, ¿sabes? Mantener una postura correcta. No se trata de la columna, se trata del pecho. Se trata de proyectar toda esa energía hacia adelante. Así que, dependiendo de cómo desees manifestar ese poder, quizás quieras mostrarlo demostrando que, como si le mostraras a tu cónyuge, a tu novio o a tu novia, que eres una pareja poderosa. Puedes hacerlo acostado en la cama, con los hombros hacia atrás, sentado en la cama con los hombros hacia atrás, sentado en la mesa con el pecho hacia adelante o saliendo en público con el pecho hacia adelante. Puedes mostrar tu fuerza a las personas que te importan, pero también puedes demostrar tu poder frente a una amenaza. Si piensas en un asaltante, un delincuente o alguien que busca aprovecharse de ti, no están tratando de aprovecharse de ti personalmente. Buscan a una persona débil de la que puedan sacar ventaja. Así que, a menudo, una de las señales visuales que un criminal busca en las personas es que están condensando su poder, están cubriendo su poder, porque alguien que proyecta poder es más probable que esté alerta, preparado y se respete lo suficiente como para que pueda llevar herramientas de autodefensa consigo. Pero alguien que se encoge o se aferra a su bolso o que está envuelto en una chaqueta o lo que sea, esa persona ya está sometida. Esa persona ya está silenciando su poder. Qué interesante. Siento que ya había oído hablar de esto antes, sin duda. Van tras la gente vulnerable. No van a ir tras quienes demuestran confianza y poder. Sí, eso tiene muchísimo sentido y es realmente muy interesante. La otra cosa en la que estaba pensando es que me imagino que como espía uno necesita mentir muchísimo y tiene que ser realmente bueno en eso, ¿no? Los entrenan para mentir o para manipular a la gente. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que han aprendido? En serio, quiero decir, todo el entrenamiento de la CIA te entrena para mentir. Ese es precisamente el trabajo. El trabajo consiste en fingir ser una persona que no eres, en un lugar específico, por una razón que no es la verdadera, para llevar a cabo una acción que no es la auténtica, y luego escapar con todos esos secretos que has logrado robar, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debieron ser sustraídos, ¿verdad? Así que todo lo demás, los disparos, la conducción, la supervivencia en el agua, saltar de aviones, vestirse y disfrazarse, todo eso es solo diversión.
un extra alrededor del núcleo de la habilidad, que es realmente el engaño y la falsedad. Así que tienes que volverte muy bueno mintiendo. Hay un aspecto doble en lo que la CIA busca activamente en su proceso de reclutamiento. En primer lugar, una persona debe estar completamente dispuesta a mentir. Existen, de hecho, muchísimas personas que no están dispuestas a mentir. Hay muchas personas que experimentan una respuesta fisiológica que les impide sentirse cómodas al mentir. Por eso existen tantas baterías psicológicas, para que puedas encontrar a la gente que es naturalmente talentosa, si lo quieres ver así, para mentir, porque están dispuestas a hacerlo, se sienten naturalmente cómodas con la mentira. Y a menudo, las personas con trauma también son personas que se sienten muy cómodas mintiendo, porque, seamos honestos, si has tenido un trauma de niño, las mentiras y el engaño se convirtieron en parte de tu programación central para que pudieras sobrevivir. Tuviste que decir que estabas bien cuando no lo estabas. Tuviste que decir que eras feliz cuando no lo eras. Tuviste que sentarte ahí y sonreír cuando tenías ganas de llorar, ¿verdad? Eso es parte de lo que te pasa cuando tienes un trauma infantil. Así que lo primero que hay que entender, que debemos entender sobre un buen espía, es que tienen que estar dispuestos y ser capaces fisiológicamente de mentir. Y luego, además de eso, ahí es donde entras el entrenamiento, donde te entrenan para sincronizar tus señales verbales y no verbales, para que no te diga verbalmente algo que no es verdad, mientras te muestro físicamente que estoy mintiendo. Y luego también te enseñan a perfeccionar tus mentiras. Por ejemplo, una de las cosas esenciales que hace un mentiroso hábil y que un mentiroso inexperto no hace, es que los mentirosos diestros saben que deben ensayar su mentira. Tienes que aprender a concebir la mentira y a verbalizarla antes del instante de mentir. A esto se le denomina una conexión entre el cerebro y el cuerpo, ¿verdad? En este caso, el cerebro se conecta a la boca y la lengua del cuerpo. Así que, a menudo, los mentirosos inexpertos, al mentir, se traban, se corrigen, balbucean, miran a su alrededor, se ven confundidos. No pueden decirlo con rapidez ni fluidez. Y todos hemos pillado a gente mintiendo, porque no eran muy fluidos ni seguros. Mientras que un mentiroso hábil sabe que hay que practicar la conexión cerebro-cuerpo para decir la mentira. Así que esas son dos formas diferentes en que un mentiroso hábil puede ser desarrollado. ¿Qué otras tácticas de manipulación te enseñan o te instruyen? Una de las más importantes es, lo que llamamos motivaciones primarias. Todos los seres humanos, cualquier persona con un cerebro rosa neurotípico, tiene 4 motivaciones fundamentales. Y esas 4 motivaciones fundamentales se agrupan en un acrónimo que llamamos RICE. R-I-C-E. La recompensa representa la R, la ideología representa la I, la coerción representa la C y el ego representa la E. Así que la recompensa, la ideología, la coerción y el ego son los 4 motivadores fundamentales que se pueden emplear para manipular a cualquiera. Desafortunadamente, también son las mismas 4 motivaciones fundamentales que poseemos tú y yo, y que permiten a los demás motivarnos o manipularnos. De acuerdo. Recompensa significa que estás recibiendo algo. Ya sea que estés obteniendo un regalo gratis, o que estés captando la atención de alguien, o que estés teniendo la oportunidad de postularte a un empleo, si estás recibiendo algo, entonces eso es un motivador de recompensa. Ideología significa aquello en lo que crees. Personas que creen en una religión específica, personas que creen en un conjunto de ideas políticas, personas que creen en el futuro y tienen esperanza en él, personas que creen en ideas fatalistas. Eso es pura ideología. Y si le ofreces a alguien aquello en lo que cree ideológicamente, si le dices algo, o repites, o presentas, o das la impresión de compartir su misma ideología, entonces pueden manipularte mucho más fácilmente que si se presentaran como alguien con una ideología completamente diferente. Voy a saltarme el tema de la coerción porque es un concepto diferente. Voy a pasar directamente al ego. El ego es uno de los más poderosos, porque ego no significa ser egocéntrico. El ego significa cómo quieres ser percibido por las personas que te rodean. Todos tenemos un ego. Ese es un principio psicológico fundamental. Todos tenemos un ego. Sin embargo, no todos nosotros somos egoístas. Algunos de nosotros, nuestro ego consiste en permanecer en segundo plano. Para otros, nuestro ego es ser extremadamente abnegado. Y para algunos más, nuestro ego es formar parte de una comunidad más grande o de un propósito superior, por lo que tomamos medidas activas para satisfacer esa necesidad de nuestro ego.